Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas? Sean ustedes bienvenidos a su canal Geek Toy Collectors. Mi nombre es Gerardo y en esta ocasión les traigo un paquete muy especial de las Disney Stores. El set de 12 princesas. Les voy a mostrar primero las 12 princesas. A ver, déjenme hacerlo para abajo. Y aquí se encuentran las otras princesas. Es un increíble paquete que tuve la oportunidad de agarrarlo en oferta. Sin más que decir, ¡comenzamos! Tenemos lo que es la caja de la Disney Classic Doll Collection Gift Set, o en pocas palabras el paquete de regalo de 12 princesas de Disney. En la parte de abajo trae 6 de las 12, que son Tiana, Moana, Ariel, Pocahontas, Aurora y Mulan. Ahora vamos a mover la cámara hacia arriba y allá tendremos ubicadas a Rapunzel, Cenicienta, Alicia, Campanita, Blancanieves y Jasmine. Así es como se ve la caja completa, es bastante grande. Ni siquiera cabe en la pantalla que uso de fondo. Ahora vamos a darle la vuelta a la caja. El reverso de la caja es muy simple, no trae nada excepcional. Solo trae un castillo y un pequeño kiosco que apenas se perciben en tonos rosados. Vamos a pasar ahora con las muñecas. Empezaremos con Blancanieves, llevada al cine en 1937 y basado en el cuento de los hermanos Grimm. Blancanieves luce preciosa con ese cabello corto. Trae el clásico vestido largo de princesa. La parte de arriba del corpiño es azul de mangas abombadas y en rayas rojas y azules. Trae un cuello blanco muy alto en forma de arco, mientras que en la parte baja del vestido es la falda amarilla con estampados muy bonitos de rosas doradas en tonos brillantes. Como saben, Blancanieves fue el primer largometraje animado de Disney en 1937 y sus primeros diseños estuvieron basados en el personaje de Betty Boop. Ahora presentaremos a mi princesa favorita de Disney, a Ariel, esas pelirrojas que tienen un no sé qué que no sé cuándo. En cuanto a vestimenta, Ariel solo porta un sostén color lavanda o lila, en forma de conchas. Obviamente se hace notar su larga y gruesa cabellera de color rojo, y su cola de sirena en color verde mar con estampados de escamas brillantes. Lo único que se me hizo bastante sencillo fueron las aletas de la cola, ya que es solo un pedacito de tela transparente en forma de moño que lo resaltaron con brillantina. Ariel debutó en 1989 y basado en el clásico cuento de la sirenita de Hans Christian Andersen. Creo que lo único malo de que te llames Ariel es que no sabes si eres hombre, mujer, sirenita o detergente. Vamos ahora con la princesa de los cabellos largos, Rapunzel, la rubia que todos quieren. Obvio que hay que resaltar su cabello rubio y muy largo y lacio. Y al parecer, de todas las princesas de Disney, es la que porta el atuendo más realista y acorde a su época. Trae un vestido alemán llamado Dirn, o no sé si se pronuncia así, el cual trae un corset rosa atado con una cinta del mismo color. Trae también mangas cortas abombadas y rayadas en rosa y lavanda. El vestido también está precioso. Es rosa con decorados florales y remolinos, y el dobladillo le llega hasta los tobillos. Rapunzel debutó en el 2010 en la película Enredados. Ahora es el turno de Pocahontas, la cual está basada en una historia real del año 1608, historia que se llevó a cabo entre un marinero llamado John Smith y una nativa americana de nombre Matoaka. Pero su estreno en pantalla grande por parte de Disney fue en 1995 y trae un clásico atuendo nativo americano, que originalmente pues sería de cuero, de piel de algún animal. Aquí solo lo simulan con el pedacito de tela. Trae su blusa de una sola manga con un sujetador con flecos, una falda corta que también termina en flecos. Viene adornada con un bonito collar azul y una cinta café en la cintura,
En cuanto a su corte de cabello, pues es cabello lacio y muy largo. Es el turno de Cenicienta, pues de acuerdo a la hada madrina, el vestido de Cenicienta es sencillo pero atrevido. Viene en tonos azules brillantes, trae mangas cortas abombadas en color blanco, que combinan con sus guantes largos. Viene adornada con una cinta negra en el cuello, trae el cabello recogido en chongo y una diadema azul. El vestido es largo de gasa transparente que recubre el vestido azul interior. La versión de Cenicienta de Disney apareció en 1950. ¿Nunca se han preguntado si la zapatilla de cristal le quedaba tan bien a Cenicienta? ¿Por qué se le cayó del pie? Y a pesar de que ya llevaba un rato bailando con el príncipe, seguramente ya tenía los pies bien hinchados. Vamos ahora con Aurora, otra de las princesas clásicas. Viene con un bonito cabello rubio ondulado, en el cuello trae un collar dorado y trae un vestido color rosa de cuello alto y mangas largas transparentes en tono rosado. El corpiño es rosa, seguido por el vestido largo con adornos brillantes. La Bella Durmiente vio la luz en Disney en 1959. Cabe mencionar que la producción de esta película llevó casi 10 años. Aquí viene la Bella Durmiente. ¡Ay, se durmió! Pasemos ahora con Mulan. Viene con una hermosa prenda china llamada hanfu. Algunos podrían confundirlo con los kimonos japoneses. Está conformado de una chaqueta de color rosa que fluye en mangas con cuello. Trae un manto azul en la cintura, seguido de una cinta roja. Mulan trae su cabello atado con una cinta y con una especie como de broche en forma de flor de loto. Mulan, la versión animada, se estrenó en 1998. Mis ojos pueden ver a través de tu armadura. ¡Ay! Trataré de irme un poquito rápido porque como son bastantes princesas, para que el video no se haga tan largo. Ahora pasaremos con Jasmine. Trae un traje árabe, de los llamados Bedla, que no es rigurosamente igualito, con la diferencia de que este viene en 2 piezas, y además de que trae el vientre descubierto. Los pantalones son de color azul, esponjosos y largos, y en la parte de arriba trae un top con sujetador que le llega hasta el antebrazo, el cual tiene una piedra en el centro. Viene adornada con unos bonitos aretes grandes y un collar dorado. Viene con su hermoso cabello negro, largo y sujetado por 2 bandas. Como ya sabemos, Jasmine es la princesa que aparece en la película de Aladdin en 1992. Quien viene ahí es un machín que trae caguamas. Una peda bien cabrona de venir. Ahora pasaremos con la princesa que le encanta besar sapos. Me refiero a Tiana. Es la primera princesa con rasgos afroamericanos. Trae el cabello chino y recogido con un tipo chongo y sujetado con una bonita diadema en forma de pétalos de flor. Trae un vestido sencillo, largo, liso y de color blanco, con una cubierta que aparentan hojas en un tono verde claro y brillante, adornado con bordes dorados. La película se estrenó en el 2009. Pasemos ahora con Alicia, la pequeña rubia de ojos azules, y trae consigo un bonito vestido azul de cuello corto, mangas cortas y abombadas, y por el frente trae un delantal blanco con adornos de flor y objetos de cocina. El vestido es largo y termina en encaje en la parte de abajo. Una muñeca muy bonita de ojos grandes. Alicia debutó en Disney en 1951, basado en las obras de la literatura inglesa. Alicia en el País de las Maravillas. Ah, esta debe ser una variación de Alicia en Calzones, esa película que vi. Es el turno de Moana. Esta muñeca vendría siendo la chica del cuerpo robusto. Es de tez morena, de cabello largo ondulado y de ojos color marrón. Su vestimenta es muy sencilla. Trae un crop top en la parte de arriba y una falda tipo hawaiana pero abierta con flecos y con un decorado de grandes flores y grabados característicos de su tribu. Viene también con una cinta naranja en la cintura, además de que le incluyeron como accesorio el collar de conchas. Moana debutó en el 2016. Para el desarrollo de la película, un equipo fue enviado al Pacífico Sur
para asegurar la precisión cultural. Bien, llegamos a la última, Campanita o Tinkerbell, de bonitos ojos azules, cabello rubio recogido hasta los hombros. Trae un sencillo vestido verde sin tirantes con una minifalda. Viene con unas bonitas alas azules semi-translúcidas parecidas a las de las mariposas. Tinkerbell debutó en 1953 en la película de Peter Pan. Rápidamente les diré que vienen 3 diferentes tipos de moldes en las muñecas. La mayoría son de 29 centímetros. Solo Campanita y Alicia son las que miden 26 centímetros. Y en cuanto a la complexión de los moldes, la mayoría son de cuerpos delgados. Solo Moana es de cuerpo robusto. En cuanto a cómo vienen articuladas, vamos a tomar a Rapunzel. Traen un cuerpo muy parecido a las Barbies del tipo Made to Move, pero solamente de la cintura hacia arriba. La cabeza puede moverla hacia los lados perfectamente, hacia arriba y hacia abajo. Puede voltear sin ningún problema. En cuanto a los brazos, pueden levantarse. Esto es increíble porque también les pusieron la articulación para poder extenderlos. Trae un punto de articulación entre brazo y codo, rotación total de la muñeca e inclusive puede inclinarlas. En la parte de la cintura no trae absolutamente nada, pero en cuanto a las piernas, estas pueden levantarse. Vamos a checar la articulación en las rodillas. Para eso vamos a tener que levantarle un poco el vestido para que puedan checar la rodilla. Al parecer no puede doblarse mucho, solamente son 2 clics y eso es todo. El plástico de las piernas es diferente al resto del cuerpo. Es del que llaman de tipo de carnita. Solo Moana es la única que no trae articulaciones en las rodillas. En cuanto al calzado, la mayoría trae este tipo de zapatos sencillos sin tacón, solo en diferentes colores. Otras vienen descalzas. Solo Jasmine trae zapatos ondulados en la punta. Tinkerbell trae en la punta de los zapatos una bolita de peluche. Y los zapatos de Alicia son los únicos que traen cinta para atarse. Y donde sí me quedaron a deber fue en Cenicienta, porque ahí sí debieron haber sido zapatillas. Ahora, algo que me gusta muchísimo de estas muñecas es el esculpido en los rostros. Chequen el gran parecido de las muñecas con las versiones animadas de las películas. Son muy parecidas. Realmente cuidaron mucho ese detalle. Ahí sí se sacaron un 10. Hola amigos, hemos llegado al final del video. Comenten qué les pareció el set de regalo de las 12 princesas de Disney. Cabe mencionar que no son todas las princesas, faltaron algunas, como Bella, Mérida, entre otras muchas más. No olvides dejarme en los comentarios allá abajo cuál de todas las princesas es tu favorita. Mis princesas favoritas obviamente son Mulan, Pocahontas que anda por aquí, la vamos a pasar enfrente, y mi consentida de todas, la bellísima pelirroja Ariel. Venga, para atrás. Coméntame también si has visto todas las películas de estas princesas, que yo me imagino que sí. Y antes de terminar, quisiera mandar saludos a mis amigos y amigas coleccionistas de muñecas y que les dejaré allá abajo en la descripción de este video un link para que también puedan visitar sus canales. Así que le mando un gran saludo a mi amiga Selene del canal Barbie Selene Montejo, a mi amigo Ray de Mundo de Muñecas Rescatadas, a Sara del canal Sarita y sus juguetes, a mi encantadora amiga del canal Lucky Girl, todos ellos excelentes canales dedicados al coleccionismo de muñecas y a veces muchas otras cosas más. Si llegaste hasta estas instancias, no me resta más que decirte muchísimas gracias. Regálame un buen like si te gustó el contenido del video y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Sin más que decir, mi nombre es Gerardo y esto fue Geek Toy Collectors. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!
Imagínense, yo entre tanta princesa ni siquiera caben en el cuadro.